de diagnósticos más integrales de la realidad del mismo. Las evaluaciones del PRIEC son siempre interdisciplinarias y contextuales, donde la psicopatología es una variable más entre otras, como las condiciones materiales de vida del sujeto, sus referentes sociofamiliares y las redes comunitarias e institucionales con las que cuenta. La presencia en el territorio permite así contemplar la subjetividad del usuario en contexto, facilitando el armado y fortalecimiento de las redes sociocomunitarias particulares para cada sujeto, que serán las que lo sostengan luego en su cotidianidad. Y cuando hablamos de enlazar, como la tarea siguiente a la evaluación, lo hacemos haciendo hincapié en su diferencia respecto al paradigma de la derivación, ya que no se trata simplemente de sacar un turno y mandar un informe al próximo equipo tratante. Pensamos el enlace como la búsqueda de los dispositivos terapéuticos y de cuidado más acordes a la realidad del sujeto, y el acompañamiento en el proceso de sugestión y acceso. Partimos de la base de que la internación es solo una de las posibilidades, y por su carácter restrictivo debe llevarse a cabo como última alternativa en caso de que otras fracasen o medie riesgo cierto e inminente al momento de la evaluación. Y no tenemos en cuenta como opciones terapéuticas únicamente los dispositivos sanitarios de carácter ambulatorio, la asistencia psicológica, psiquiátrica, seguimiento del plan farmacológico en el domicilio, el acompañamiento terapéutico, sino también aquellos de la red que contemplen otros aspectos de la vida del sujeto, recreativos, laborales, deportivos, educativos, sociocomunitarios, etc., así como el acceso a planes y programas que garanticen derechos, pensiones, seguridad social, ingresos económicos, alimentación, vivienda, etc. De lo que se trata, en definitiva, es de construir redes de sostén y cuidado, o fortalecer las existentes. Esto siempre intentando implicar al usuario en el transcurso del proceso, escuchando su deseo, evaluando con él y sus referentes las posibilidades y responsabilizándolo en las gestiones. En los casos en que se efectúa una internación, el mismo proceso se continúa con la familia, apostando a que al regreso del sujeto puedan acompañarlo de la mejor manera. Y si se gestionan turnos, se mantienen reuniones de intercambio con los profesionales receptores y se acompaña al usuario en los primeros encuentros. Para cerrar, quisiera sumar un eje más para pensar los abordajes en general y sobre todo con pibes y pibas, que es el lugar de la ternura en nuestras intervenciones. Ulloa, un gran referente psi argentino, decía que la ternura como función engendra subjetividad. Es el primer elemento que hace del sujeto social, porque es un dispositivo social. Sin la mediación de la ternura, los sujetos se encuentran expuestos a situaciones de sufrimiento, injusticia y violencia que llevan a la desesperanza y a la desesperación. Y agregaba Ulloa que existen dos componentes propios de la ternura: la empatía, que garantizará el suministro adecuado de calor, alimento, arrullo, palabras, y un segundo y fundamental componente, el miramiento. Tener miramiento, dice Ulloa, es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. En Casa Joven, uno de los espacios más lindos que habito y transito cotidianamente, y donde aprendí mucho de lo que les compartí hoy, sostenemos una bandera heredada del movimiento Chicos y Chicas del Pueblo, del que somos parte, y que dice que sin ternura no hay encuentro posible. Con ternura venceremos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vamos a... Miren que quiero poner la presentación. Ah, bueno. Sí, pasa, cosas que pasan. Ahí va. Perfecto. Bueno, ahora, si hay alguna pregunta o algún comentario, esperamos hacia la última parte y lo retomamos. Vamos a ir ahora con la presentación de María Valeria Branca. Muchos y muchas de ustedes la conocerán, es docente de nuestra facultad. Valeria es licenciada en Trabajo Social por nuestra facultad, magíster en Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, docente e investigadora de nuestra facultad y miembro del equipo técnico del Programa de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vale, te escuchamos. No, yo te paso. Bueno, buenas tardes a todos.
Hoy la idea es poder compartir algunas cuestiones vinculadas al trabajo que realizamos en el programa de diversidad. Ahí veo a 2 compañeros que están rotando por el programa, así que si me olvido de algo, ustedes me suman. En primer término voy a hablar algunas cuestiones de cómo pensamos la salud y algunas políticas públicas del programa para después adentrarme en cuestiones más propias del trabajo que estamos haciendo con niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, para contextualizar, el programa de diversidad se ubica en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Si vemos el organigrama del Ministerio de Salud de la provincia, tiene 4 grandes subsecretarías. La Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de Género. En todas estas subsecretarías hay políticas específicas que trabajan con cuestiones vinculadas a niñas, adolescentes y jóvenes. Y a su vez hay distintos programas que también abordamos algunas cuestiones traccionando algunas políticas específicas, como es el caso del programa de diversidad. El programa de diversidad se ubica dentro de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, dentro de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. Eso con respecto a la organización interna del Ministerio de Salud. Luego, si pensamos en lo amplia, en lo heterogénea que es la provincia de Buenos Aires, la provincia se subdivide en 12 regiones sanitarias. Y esto es importante para pensar las políticas, porque muchas veces las pensamos desde el nivel central, pero la heterogeneidad y las distinciones y las singularidades que aparecen en los territorios hace que sea necesario repensar estas políticas públicas en clave de estos espacios territoriales. No es lo mismo pensar una política para el municipio de La Matanza que quizás pensar en el municipio de Trenquelauquen, ¿sí? Porque aparecen lógicas muy, muy diferentes y cuando trabajamos cuestiones propias del género y la diversidad sexual, esto se agudiza aún más. Así que a grandes rasgos, cuando pensamos en las políticas, pensamos en la articulación entre estas subsecretarías y a su vez en clave territorial en las 12 regiones sanitarias. Pasamos. El programa en el cual estoy trabajando desde el año 2016 es el Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud. Antes, cuando pensábamos las políticas en diversidad sexual, se pensaban desde VIH, muchas veces estaba asociada la diversidad sexual a las infecciones de transmisión sexual y principalmente al VIH, entonces se articulaba mucho desde esas áreas o desde la salud sexual y reproductiva. En el 2016 se crea este programa que tiene como objeto poder garantizar la atención integral de la salud de las personas del colectivo LGBTI+, ¿sí? Es decir, pensar el acceso a la salud en clave de determinados marcadores como puede ser el género. Y esto se crea porque se evidenciaba una alta expulsión del sistema de salud a las personas del colectivo de la diversidad, principalmente a las personas trans, travestis y no binarias. Históricamente, el sistema de salud expulsó a las personas de la diversidad sexual y esto se observaba prácticamente o de manera muy fácil cuando veíamos la esperanza de vida de las personas travestis, ¿sí? Una esperanza de vida que no llegaba a los 35 o 40 años, a diferencia de lo que ocurría con la población general que superaba los 70 años. Entonces, en clave de esto se pensó un programa que pudiera abordar las singularidades de estos colectivos y pensar en políticas públicas que traccionen el acceso a la salud de las personas del colectivo LGBT, ¿sí? Y ya no asociado a la enfermedad, sino pensando en clave de una atención integral de la salud. Desde el programa trabajamos, igual me dije que iba a ver el Power y al final termino mirando. Bueno, desde el programa trabajamos en 4 grandes áreas, ejes. La estrategia del insumo al acceso, no sé si conocen que una de las grandes demandas del colectivo trans, travesti y no binarias es poder acceder a prácticas de modificación corporal de manera segura, cuidadas en espacios de salud. Entonces, uno de los ejes que venimos trabajando fuertemente es poder garantizar los insumos para que se pueda acceder a cualquiera de las prácticas de modificación corporal en los establecimientos de salud de la provincia. Por eso articulamos con otras subsecretarías que son las que posibilitan acceder a los insumos y que esos insumos lleguen a toda la provincia de Buenos Aires.
Otro de los ejes con los cuales estamos trabajando es la estrategia de formación y capacitación permanente. También aparecía como un gran obstáculo para poder acceder al sistema de salud el desconocimiento o la falta de formación en cuestiones de género de los equipos de salud. Muchas de las personas que trabajamos en el sistema de salud nos formamos en determinados momentos históricos donde las cuestiones vinculadas a género y diversidad no aparecían en la currícula de grado, ¿sí? Entonces era necesario poder fortalecer la formación en cuestiones vinculadas a género y diversidad sexual. Otro de los ejes con los cuales estamos también trabajando es la estrategia de fortalecimiento con las regiones sanitarias y los establecimientos de salud. En clave territorial, poder abordar en conjunto con los referentes de las regiones sanitarias y poder facilitar el acceso al sistema sanitario. Y por último, una cuestión también importante para pensar las políticas en diversidad es poder transversalizar la perspectiva de géneros y diversidades sexuales en el Ministerio de Salud y también con otras áreas. Muchas veces aparecen las cuestiones ligadas a diversidad anclada en los consultorios amigables, consultorios inclusivos o en espacios que funcionan por fuera del sistema de salud. Creíamos que eso podía ser una estrategia a corto o mediano plazo, pero entendíamos que si queríamos favorecer el acceso al sistema de salud, era necesario que las cuestiones de género y diversidad estén presentes en todos los espacios de la salud. Muchas veces pasa que digo, bueno, sí, pueden acceder quizás a una práctica de modificación corporal, pero después una persona trans o una persona travesti no llega a una guardia de un establecimiento de salud. Entonces es necesario repensar y poder transversalizar esta perspectiva de género en el sistema sanitario. Y teniendo en cuenta estas cuestiones que vengo trabajando, nos parecía importante poder pensar la salud ya no anclada al pensamiento hegemónico en salud, sino poder reformular y repensar en estos sentidos en términos más amplios cómo entendemos la salud. Y ahí aparece un concepto que es central para nosotros, que es el de procesos de salud, enfermedad y también atención-cuidado, ¿sí? Si hay una cuestión que es muy paradigmática del trabajo en diversidad, es que no trabajamos con la enfermedad. Muchas veces trabajamos con el acceso a determinadas prácticas que están en clave del deseo de esas personas, ¿sí? Una persona que quiere modificar su corporalidad no es porque está enferma, sino porque tiene el deseo de modificar su cuerpo, ya sea hormonalmente o con cirugías, para modificar esa corporalidad en consonancia con cómo siente o cómo vivencia el género de esa persona. Entonces, poder entender que este proceso es un proceso complejo, ¿sí? En el que no solamente van a intervenir las construcciones individuales de cada una de las personas sobre la enfermedad, sino también aquellas representaciones sociales, ¿sí? Aquellas representaciones sociales que están ligadas a los padecimientos, a las modalidades de atención, ¿sí? A esos grupos sociales o comunidades a las que pertenecen los sujetos, ¿sí? Estos procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, nunca son individuales, sino que conforman un entramado que es social, que es cultural y que es dinámico. Y en estos procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, un concepto que también nos parece muy importante trabajar desde el sistema sanitario es el concepto de accesibilidad. Y ahí retomo a Alicia Stolkiner y también a Yamila Combs, que son autoras que venimos trabajando desde el programa, que la accesibilidad no solamente está ligada a cuántas cuadras me queda determinado establecimiento de salud, o si voy a tener posibilidades de llegar en un micro a ese lugar, sino que la accesibilidad también está pensada en ese vínculo que se construye entre los usuarios del sistema de salud y también los trabajadores, ¿sí? Si nosotros pensamos en cuestiones de género y diversidad, no hay distinciones quizás en el acceso geográfico o institucional a estos espacios de salud, sino que la accesibilidad al sistema sanitario está mediada por las representaciones de las personas del colectivo LGBT. Esas trayectorias de vida, esas expulsiones, esas situaciones de discriminación, de maltrato que han vivenciado quizás no necesariamente esa persona, sino personas que forman parte del colectivo, hace que eso obstaculice a que las personas lleguen al sistema de salud. Una cuestión que también observábamos era que muchas de las personas del colectivo LGBT+,
llegaban cuando ya su situación de salud estaba sumamente deteriorada, ¿sí? Cuando ya no había otra alternativa, cuando habían transitado por estos otros espacios y no habían tenido ningún tipo de respuesta. Y ese acceso o esa falta de acceso estaba dada por esas representaciones que aparecían de las personas en torno al sistema de salud. Entonces, nos parecía importante trabajar en clave de, bueno, ¿cómo construimos otras representaciones? ¿Cómo hacemos para que la accesibilidad sea posible para personas del colectivo? Porque, y ahí retomo un autor que es Anne Millet, quien plantea que en cuestiones de diversidad sexual, y quizás para personas del colectivo trans, travesti y no binarias, además de las cuestiones vinculadas a lo geográfico, a lo institucional o a lo económico, aparece una cuestión fundamental que es cómo han sido tratadas otras personas trans, travestis en esas instituciones de salud. Y eso aparece como una cuestión fundamental para ir o no ir a ese establecimiento de salud, ¿sí? Las personas, digo, en sus trayectorias van generando determinados circuitos que son seguros, que son amigables, digo, por más que no nos guste el nombre que le estamos dando, digo, amigable, inclusivo, digo, pero van generando ciertos circuitos donde se sienten seguros para acceder al sistema de salud, ¿sí? Ahí me gustaría, ¿ustedes conocen la ley de identidad de género? ¿Sí? Bueno, entonces solamente repaso que la ley de identidad de género es la ley número 26.743, es una ley del 2012, que garantiza 3 derechos. El derecho al trato digno, es decir, que nosotros respetemos el nombre de pila y el género de esa persona, aunque no coincida con lo consignado en el Documento Nacional de Identidad. El derecho a la rectificación registral, de manera ágil, sencilla y simple en el registro de las personas. Y un tercer derecho que garantiza la ley es el derecho a la salud integral. Con este concepto incluimos a todas aquellas prácticas de modificación corporal. Al principio, desde el programa, veníamos trabajando con población adulta, con determinados consultorios que se habían construido o se habían armado en la provincia de Buenos Aires, pero siempre pensando en población adulta, ¿sí? La ley plantea que las personas a partir de los 18 años pueden acceder a cualquiera de estas prácticas sin requerir el acompañamiento de personas adultas. Sin embargo, con las modificaciones del Código Civil y Comercial en el 2015, esto se va a ver transformado y las niñas y los jóvenes acceden a derechos a partir de los 16 años o más, son equiparadas a personas adultas. Por lo cual, para acceder a cualquier práctica de salud, no necesitan el acompañamiento de una persona adulta. Entre los 13 y los 16 años aparece el concepto de autonomía progresiva, tienen capacidad y posibilidad de decidir sobre las prácticas que no sean invasivas ni pongan en riesgo de vida, y menos de 13 años tienen que ir acompañadas de tutores legales. En este sentido, desde el programa pensamos en un cambio de enfoque y de abordajes para pensar las políticas de salud y diversidad sexual en jóvenes y adolescentes. Por un lado, cambiar la perspectiva. Ya no es una perspectiva de tutela, sino que es una de sujetos y protección de derechos. Ya ahí no aparece la cuestión de una sexualidad cis heteronormativa, sino pensar en un enfoque que incorpore las adolescencias y las juventudes LGBTI+, ¿sí? En este sentido, nos parece importante promover políticas que no sean adultocéntricas, sino que el protagonismo y la participación sea de los adolescentes y los jóvenes. También nos parece importante pensar en políticas que vayan más allá de la prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, sino a políticas que promuevan el placer y el cuidado. Y eso venimos trabajando fuertemente con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio. Y por otro, pensar también un cambio de enfoque, ya no del riesgo, sino a pensar las vulnerabilidades. En este sentido, en la provincia de Buenos Aires, hoy en día tenemos 34 establecimientos de salud que acompañan a niñeces y adolescencias LGBTI+. Y ese acompañamiento no necesariamente es un acompañamiento medicamentoso, no es que siempre las niñas quieren acceder a una práctica de modificación corporal
o a un tratamiento para suprimir la pubertad, sino que muchas veces aparecen preguntas, aparecen dudas, aparecen distintos procesos de construcción identitaria que nos parece importante poder articularlos tanto entre el sistema de salud como el sistema educativo, ¿sí? A lo largo de la provincia vamos a ver que hay algunos espacios que son hospitales pediátricos o hospitales especializados en niñeces y adolescencias, y también hay otros centros de atención primaria de salud que acompañan estas preguntas, estas construcciones, estos procesos identitarios de las niñas y los jóvenes que tengan alguna duda o alguna consulta al establecimiento de salud. Hoy justo trabajábamos con la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral y les compartíamos que en el último año hubo consultas de 800 niñas y adolescentes. De esos 800 niñas y adolescentes que consultaron en toda la provincia de Buenos Aires, solamente 46 quisieron o tuvieron el deseo de acceder a un proceso de supresión puberal, que es una práctica bien específica que no me voy a detener, y aparte hay un médico, no quiero meter la pata, pero bueno, nos parece importante que el Ministerio de Salud pueda acompañar. Cuando hay un deseo de un niño y un adolescente de modificar su corporalidad, de querer suprimir los cambios puberales porque no condicen con su género vivido, nos parece que es importante que el Ministerio de Salud pueda acompañar esos deseos y pueda garantizar una atención integral de salud en estos establecimientos que estamos trabajando. Entonces, para ir terminando, me parece que es importante poder trabajar con niñas y adolescentes y propiciar entornos que sean de escucha, de acompañamiento, ¿sí? Para poder llevar adelante procesos que son de construcción o expresión identitaria y transición saludables, ¿sí? Lo que queremos evitar es que no suceda como ha sucedido históricamente con la población trans, travesti y no binaria, que quizás quisieron modificar su corporalidad y lo terminaron haciendo de manera autoadministrada, insegura, en procesos que atentan contra su salud. Entonces, digo, hoy la idea es poder acompañar esos deseos y darle voz al interés de estos niños y estos adolescentes con los cuales venimos trabajando. No sé si... ¿Alguna cosita más? Bueno, espero haber sido clara porque si no cualquier cosa me preguntan. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. Y ahora vamos a pasar al último que te vamos a enfocar, por favor, ahí va, a nuestro último expositor de la tarde, que es Mariano Girini. Mariano es médico pediatra y coordinador del SAPS del Hospital Gutiérrez. Ahora les va a explicar un poco qué es un SAPS, pero es un, spoileo, Servicio de Atención de Área Programática y Redes en Salud, ¿verdad? Del Hospital Gutiérrez de La Plata, y forma parte también del equipo de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Mariano, te escuchamos. Bueno, anticipo que estoy bastante nervioso. No sé, para mí es un lugar nuevo, hablar con estudiantes. Entiendo que la mayoría, preguntaba, son estudiantes de trabajo social, ¿no? Sí. Hay un par de estudiantes de medicina que ya conozco, pero la mayoría de estudiantes de trabajo social. Para empezar, agradecer no solo la invitación al equipo que cree que tengo algo para contar que vale la pena, me parece muchísimo, a Mariana en particular, sino agradecer a la facultad. Yo hace 2 años estoy estudiando la carrera de especialización en intervenciones sociales con niñas, adolescentes y jóvenes, y la recepción que tuve fue, a mi gusto, muy, muy buena. Digamos, me siento muy cómodo yendo a la Facultad de Trabajo Social, y siendo pediatra y habiendo transitado otra facultad como la Facultad de Medicina de esta universidad, es un montón sentirse cómodo en la facultad para mí, así que agradecer eso. Y también agradecer al trabajo social y al trabajo que hacen todos los días, particularmente a mis compañeros del Hospital Gutiérrez, que son lo más, y me ayudan muchísimo en un montón de acompañamientos de usuarios, pero también a repensarme como pediatra y como trabajador de la salud, ¿no? Después, me sentía muy nervioso cuando me dijiste que arrancaba, y ahora que tengo que cerrar, después de los chicos, que la verdad que lo de Manuel y lo de Vale estuvo súper piola, porque además me gustó que había como muchos puntos en común
con lo que yo quería venir a contar, entonces no me sentí tan extraño en algunas cuestiones. Pero cuando Agustín me convoca y me dice, bueno, mirá, las cuestiones que no podrían faltar, me dice, son salud integral y juventud. Y ya esas dos cuestiones son un campo muy grande, digamos, y en particular me pasó algo parecido a lo que le pasó a Manu en relación a la interpelación con la palabra o el concepto salud integral, ¿no? ¿Qué es la salud integral? Es lo que yo me preguntaba, y es algo que me vengo preguntando hace rato. Y un poco lo que voy a intentar hacer es compartirles, más allá de reflexiones teóricas, a mí me gusta bastante leer y compartir lecturas con... ¿Querés correr algo? Te acerco un poquito el micrófono. Más allá de que me gusta mucho leer, me parece que está re bueno algo que buscó, o que por lo menos vi en el encuentro anterior, el de educación, que es intentar compartir algunas cosas que nos pasan en el trabajo cotidiano en relación a estos conceptos, ¿no? Y no tanto lo teórico, lo más, lo que está más ligado al pensamiento, que también es súper interesante y la reflexión es súper necesaria para el trabajo cotidiano. Entonces, por ahí es pertinente contar un poco qué es un SAPS. No sé si todos conocen, los servicios de área programática y redes en salud son servicios que se crean en octubre del 2020. La primer corte de SAPS incluyó al Hospital Gutiérrez y a mí como parte del SAPS del Hospital Gutiérrez. Son servicios que de alguna forma intentan trabajar fundamentalmente accesibilidad al sistema de salud y continuidad de cuidado. Son como los dos ejes más importantes. Después tiene un propósito mucho más grande, que es cambiar la cultura organizacional de los hospitales, fundamentalmente, y las UPAs, que bueno, eso ya es como 20 años. Veremos si alguien llega a verlo, ¿no? Pero me parece que esta cuestión de accesibilidad y continuidad de cuidado son dos cuestiones centrales que vienen a trabajar los SAPS. Cada servicio de área programática hay creo que casi todos los efectores de la provincia ya tienen servicio de área programática. Cada SAPS yo siempre digo, es como una bola de masa, ¿no? Cada hospital hizo lo que pudo, lo que quiso, fue muy dinámico, es muy heterogéneo los servicios de área programática, a diferencia de los servicios de pediatría. Si yo estaría en un servicio de pediatría, creo que les podría decir cómo funciona el mío, cómo funciona el de Azul, el de Mar del Plata, porque todos un poco tienen cuestiones similares, pero los SAPS no, los SAPS han dependido del territorio en que estaba inserto ese efector, de las características del efector, de las líneas de cuidado que son más importantes de ese efector, ¿no? En el caso del Hospital Gutiérrez tiene para mí algunas ventajas en términos de la configuración, la conformación de un SAPS, que son la idea de un hospital chico, un hospital zonal. El Hospital Gutiérrez, no sé si lo conocen, está acá en el barrio Hipódromo, es un hospital zonal, entonces el área programática es un poco más corta, más chiquita, es más fácil circunscribirla, y es más fácil ubicar lo que sería como el área, nosotros le decimos área de responsabilidad territorial, es decir, aquellos barrios en los que es muy importante que vayamos a visitar y que tengamos estrategias como la visita domiciliaria y otras similares, porque en términos de equidad en la accesibilidad a la salud, es muy importante que tengamos estrategias para que esas personas lleguen al sistema de salud si es que quieren llegar, ¿no? Entonces, un poco desde ese lugar les voy a hablar, desde el SAPS del Hospital Gutiérrez, y hay algo que me hizo hacer Mariana en su materia, bueno, y también Carlos, en la materia juventud. Me acuerdo que una de las primeras tareas que tuve que escribir para la facultad fue escribir el recorrido personal y recuperar un poco qué había sido uno, ¿no? Cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, y a mí me pasa que hay algo de mi recorrido como pediatra que un poco va armando algunas cositas hasta lo que soy hoy, ¿no? Como que si yo lo recupero, empiezo a sumar cuestiones que hoy me hacen contarles lo que les quiero contar. Y por eso un poco les cuento algunas cuestiones. Yo soy de Aluminé, de un pueblo de la cordillera de Aluminé, de Neuquén. Es un pueblo muy chiquitito, 3.000 habitantes, y de ahí a los 18 años caí acá y me voló la cabeza, no entendía nada. Por suerte la ciudad tiene como numeritos en las calles y se me hizo más fácil ubicarme, pero no me movía del Mondongo a la facultad, era como todo mi recorrido. Y después de terminar la facultad, que fue un recorrido para mí un poco, capaz injusto, no, es doloroso, es la palabra, fue doloroso en términos de algunas cuestiones que me fueron pasando. Decidí hacer una residencia en salud, un espacio de formación y servicio,
en el Hospital de Niños de La Plata, otro proceso muy interesante, pero también con cosas que no me cerraban. Había algo que a mí no me terminaba de convencer de los hospitales, más de un hospital especializado. Y cuando termino la jefatura en la residencia, salgo casi corriendo y me voy a un centro de salud en el Mercadito, el CAPS 15, no sé si alguien lo conoce, y empiezo a trabajar ahí. Y yo creo que en la primera consulta se puede resumir todo lo que hoy quisiera compartir y mucho de lo que contaron también Vale y Manu. Yo me acuerdo que llego uno cuando se forma en un hospital como un hospital de niños cree que sabe todo. Todo lo que le pasa a un niño, una niña, está todo, lo tienen los libros, porque parece ser el lugar donde se resume todos los conocimientos que hay que tener para acompañar a un niño, una niña, un adolescente. Y cuando llegué me acuerdo que todavía me acuerdo el nombre y todavía la veo cada tanto esa bebé, tenía un mes, voy a decir Carola, no se llama Carola, la llama Carola, entra UPA de su mamá, Juana, tampoco se llama Juana, y Juana tenía 13 años, y ya fue como, bueno, viste que yo me acuerdo que te dije, los jóvenes no van al hospital. Bueno, mentira, no van en el formato de usuario, capaz, pero en el formato madre estaba ahí. La primera persona que yo me acuerdo es una piba de 13 años, y no les voy a contar toda la historia, pues es larguísima y súper compleja. Cuando logramos ubicar quién era el papá, tenía 42, ¿no? Entonces, esa es la primera consulta, y a ella yo siento, y la sensación, y cuando la cuento, es que los libros de pediatría se me van como cayendo. El Nelson ahí, las que son de medicina van a conocer, todos los libros categóricos que te dicen cómo es la salud de un niño, una niña, un adolescente, se me caían y no los podía levantar, no había forma de agarrarlos, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta que no era posible acompañar niños, niñas y adolescentes solos, que era algo que me habían enseñado, que uno, de hecho yo hoy lo escucho como, yo soy referente de las residencias de pediatría de la provincia, y cuando voy a las residencias me dicen, tienen que formarse para estar solos el día de mañana. Y yo, como, ¿por qué, viste? ¿Por qué tenés que estar solo para trabajar? ¿No? Hay como un imperativo muy fuerte en la medicina de que tenemos todas las respuestas, de que todo se resuelve, los problemas se resuelven, y de que encima lo tenés que hacer solito. Y me empiezo a dar cuenta que solo no se podía, que había que trabajar con otros. En ese momento, quienes estaban cerca eran médicos generales, ¿no? La medicina general, que es una rama de la medicina muy, muy comprometida y muy, muy interesante para estar cerca. Y en el recorrido de estos últimos 4 años, desde aquel 10 de junio que fue esa consulta hoy, me encontré con psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogas, psiquiatras, parteras. Las parteras son lo más. Me encontré con un montón de profesiones, ¿no? Trabajando en equipos, y sobre todo me encontré con muchas personas, y me di cuenta de que había muchas respuestas que no las tenía el sistema de salud, sino que ni las trabajadoras, sino las tenían las personas, ¿no? Y que las personas resolvían cotidianamente problemas, y eso era un saber ya súper concreto que había que saber acompañar y saber escuchar. Y había algo de lo que dice el texto que usabas, el de Tolkien y Comes, que dice, cuando habla de accesibilidad, dice, las personas también generan accesibilidad. Y yo pensaba en esto del recorrido que vos decías, cómo las personas van sabiendo a dónde ir. Bueno, eso es generar accesibilidad, ¿no? Quizás para el sistema de salud una persona de este efector tiene que ir a este, pero las personas saben que este no es amigable, entonces lo saltean y van al de acá, ¿no? Las personas generan accesibilidad también. No somos solo nosotros salvándolas como sistema de salud, y salvándolas como muy entre comillas, sino que las personas resuelven problemas y generan accesibilidad todo el tiempo. Y en todo ese camino me aparecen cuestiones ligadas a la interpelación de la salud integral, que es lo que decía Manu, y pienso yo creo que hay 3 cuestiones centrales en qué entiendo hoy por salud integral. Una la dijo Manu, que él decía es multideterminado, ¿no? Entender la salud como una cuestión que tiene un montón de dimensiones totalmente entrelazadas, imposibles de disociar. Está lo biológico, que es lo que ha dominado siempre el concepto de salud, y que lo sigue dominando, no creamos que lo hemos desarmado, ¿no? Pero también están las cuestiones sociales, lo subjetivo, algo que traía Vale, la cuestión del placer, digamos. La dimensión del placer forma parte de la salud,
y hoy creo que mucho más que nunca hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por algunas cuestiones. Siempre recién pensaba en una situación que acompañamos hace poco con el equipo, de una señora, no entraría en la categoría juventudes, digamos, pero no importa, que tiene diabetes y tenía un dolor tipo, se llaman dolores neuropáticos, un dolor muy específico que suelen tener las personas con diabetes cuando no están controladas, cuando están mucho tiempo, están sin control, y le dolían las piernas, y yo decía, no, debe ser que está súper descontrolada, que los nervios, qué sé yo, y la psicóloga dice, pero mira que yo hablé y le duelen las piernas porque la expareja, que era súper violenta, le pegaban las piernas para que no se mueva. Dice, y otro salta y dice, no, pero para mí le duele porque cuando era chica se fracturó el fémur, y bueno, quizás le duele por todo eso, ¿no? Quizás es imposible disociar por qué le duele y pensar de dónde viene ese dolor, sino que el síntoma está multideterminado, como decía Manu, por todas las aristas, y por otras más que ni las logramos encontrar nosotros, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión de la multidimensionalidad del concepto de salud es clave. La segunda, que me parece tremenda, es lo que hablaba Vale, la noción de que la salud es un proceso, ¿no? Es un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, complejo, dinámico, súper contradictorio. No es muy sencillo decir, ahora está enfermo, ahora está sano, ahora está enfermo. Como eso no va así, como que algo que va sucediendo. La salud de alguna manera es como va la vida, ¿no? Algo súper difícil de compartimentalizar, que es lo que ha hecho el sistema de salud, compartimentalizarlo, ¿no? Y un poco hay una tarea muy grande de muchos y muchas trabajadores de salud y de quienes también crean políticas públicas de intentar integrarlo, que es un desafío hoy, ¿no? Pero después, como que yo siento que ahí, digo, si lo pienso como un proceso multideterminado, no sé si termino de encontrar la integralidad del todo de la salud, digamos. Creo que hay algo muy importante en la interdisciplina, pero que incluso no sé si que haya muchas disciplinas juntas alcanza. Digo, podría haber una consulta en la que haya un trabajador social, trabajadora social, ¿no? Otra trabajadora social y un pediatra, y haya una persona acá y no hagamos una consulta integral, aunque estemos 4, ¿no? Entonces yo a veces pienso, bueno, ¿de qué depende en realidad la integralidad? Y creo que ahí hay algunas palabras que a Manuel para mí se le escapaban, no sé si las lograron atajar cuando las iba leyendo en su relato, pero creo que las anoté porque eran un montón, que para mí estaban ligadas a lo que yo entiendo hoy por integralidad. Él habló de enlazar, de puentes, de escuchar, de alojar, de jugar a las bolitas, que es como mi sueño. Habló de las escuelas, habló de la presencia, habló de acompañar, de implicar a los usuarios. Después vos hablaste mucho de la idea de vínculo a partir de lo de Skinner y Holmes. Me parece que la integralidad está fundamentalmente en la búsqueda del encuentro, que busquemos permanentemente el encuentro con las personas. Y eso en juventudes, adolescencias y en niñeces es, pero creo que el sistema de salud no está preparado para encontrarse con ellos, ¿no? No hay casi nada. La consulta de consultorio, las miro a las chicas porque han estado en mi consultorio pediátrico, pero el consultorio pediátrico no está preparado para encontrarse con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No está preparado para eso, digamos. Está muy lejos de ser un encuentro, digamos. Ahora, jugar a las bolitas se le parece bastante más. El miércoles pasado estuve jugando y como que aparece otra cosa. Aparece el niño, ¿no? Aparece el sujeto. En el consultorio capaz aparece un objeto, incluso a veces, como vieron que en la pediatría se habla, quienes la cuestionan un poco hablan de un pacto adulto, referente afectivo, en general las madres, no porque solo son las madres, pero la mayoría de las veces tienen las madres. Y el pediatra estamos de acuerdo en cómo vamos a someter a ese niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces es raro que un niño, niña, adolescente quiera encontrarse con uno en un consultorio. No, casi les diría, me ha pasado pocas veces, incluso en algunas oportunidades para hacerlo le pedimos al referente o a la referente que si nos deja un ratito para hablar solos, y ahí capaz sucede algo de ese encuentro. Pero me parece que lo central está en eso, digamos, en ir a buscar el encuentro, en ir a permitirnos, sobre todo como profesionales, dejarnos interpelar. Yo entiendo que la palabra alojar no es solo tolerar
a un niño, niña, adolescente, joven, o quien sea, sino que tiene que ver con dejarnos atravesar un poquito por lo que nos viene a decir ese otro, ¿no? Y en relación a estas, digo, ¿cómo vinculamos esta posibilidad de encontrarnos, o esto que por ahí yo traigo ahora en relación a la salud integral con la categoría de juventudes, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarnos con jóvenes? Y ahí pienso que por lo menos las estrategias que nos han servido al servicio, hay una principal que tenemos ahora en desarrollo que tiene que ver con un espacio vinculado al arte. El arte los encuentra, los aloja, permite que vengan, ¿no? Después, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí está la cuestión y ahí llamamos al PREC, ¿no? Pero, porque ¿qué sucede cuando uno se logra encontrar y te cuentan todo lo que te cuentan y te convocan a todo lo que te convocan? Me parece que ahí aparece como otro mundo, pero el arte permite encontrarse, y el otro espacio que estamos un poco en desarrollo, más ligado a niñeces, ha buscado el juego como la posibilidad de encuentro. Entonces me parece que no sé, siento que a veces no alcanza con tener posicionamientos ético-políticos súper concretos, ni con tener todas las disciplinas dando vuelta en el dispositivo que yo voy a crear, sino con la posibilidad de ir a encontrarnos. Y ahí un trabajador social, una trabajadora social, un psicólogo, psicóloga solos, puede encontrarse, un pediatra puede lograr encontrarse, un estudiante de trabajo social puede encontrarse, y me parece que eso ya es un montón. Y como para terminar, yo siempre cuento una anécdota en esto de encontrarme con la familia. Yo cuando llego al barrio, a estos barrios en los que estoy ahora también, porque yo después me voy del CAPS 15, del centro de salud, a este SAPS, en el que estoy ahora, ¿no? Ese es otro capítulo bastante divertido de mi historia personal, porque hubo gomas quemadas y cosas por el estilo, pero siempre estuve en los mismos barrios circulando de alguna manera, o en el centro de salud, o cuando fui al SAPS yendo desde el hospital. Y me acuerdo que yo quería definir niño sano. Niño sano es como una categoría sería un niño o niña que está saludable, ¿no? Eso es un diagnóstico que hace muy frecuentemente la pediatría en lo que llaman controles de salud, que están muy lejos de ser encuentros, son controles, son vigilancia, digamos, son policía de familia, como se dice. Y me acuerdo que no encontraba definiciones. Yo venía del hospital de niños y no podía definir la categoría niño sano. Y un día le pregunto a una vecina, le digo, ¿qué querés para los pibes y pibas de tu barrio? Y ella me dijo, con una sencillez, de que yo a veces me asombro, una persona con un recorrido súper complicado, con historias de consumo, con historias de violencia, con muchísima vulnerabilidad acumulada en su familia, y le digo, ¿qué querés para los pibes y pibas de tu barrio? Y me dio la definición más clara que encontré en Niño Sano, que ella me dijo, yo quiero que los pibes y las pibas puedan construir lo que quieren ser desde pequeños. Yo dije, listo, es eso. O sea, no importa el resto, no importa si tiene hepatitis, si le pasa a otro, si está en un tratamiento psicológico, si puede construir lo que quiere ser desde pequeño, desde hoy, y no es de esa idea muy ligada a la niñez y la juventud de que van a ser en el futuro, ¿no? Sino, ¿qué quiere ser hoy? ¿Y qué quiere construir a partir de hoy? Si puede ser protagonista de su propia historia, de alguna manera, lo que me estaba diciendo, está saludable. Y ahí, con eso, creo que ya puedo cerrar y nada, no mucho más. Buenísimo. Bueno, en principio darle las gracias a Valeria, a Manuel y a Mariano por haber, por venir contarnos su experiencia, por haber enriquecido esta tarde y a este ciclo. Antes de, si hay alguna pregunta o algún comentario de algunos de ustedes, de pasarles la palabra, me parece importante como remarcar de las particularidades que nos han brindado hoy en sus exposiciones, han invitado a repensar ciertas categorías como salud integral, accesibilidad, categorías que son significantes como muy escuchados y muy ya del sentido común de quienes nos desempeñamos en el ámbito de salud, pero a llenarlas de contenido. Bueno, ¿qué implica que la accesibilidad es un encuentro y es un vínculo entre la política pública y las personas? A llenarlas de contenido, y me parece que en esto de estar en el barrio, de ir y golpear la casa, de ver a esta
a esta chica de 13 años que llega con su hijo, cuando uno no es la representación hegemónica que quizás del sistema de salud está, habla de cómo uno problematiza y tensiona, y me parece que hoy es un momento crucial para pensar también en qué pasa con la política sanitaria cuando tenemos una fórmula presidencial que, además de reivindicar la dictadura, está proponiendo que el Ministerio de Salud, entre otros ministerios, se bajan de un porrazo. Esto es importante, juntarnos y hablar hoy desde dónde estamos pensando la política pública sanitaria. No sé si alguien tiene, yo tengo alguna pregunta como para hacer a todo el panel, pero si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta antes, escuchamos. Sí, allá. ¿Desde dónde se pusieron o desde dónde se hablan para hablar de consumo problemático? Consumo problemático sí, consumo problemático no, pero ¿desde dónde? Bien, realizamos otra. Dale, sí. Relevamos algunas preguntas más y respondemos. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí. Yo quería hacer un aporte en relación a cómo salió la territorialidad para pensar la salud integral. Y creo que es interesante también para pensarnos como futuros trabajadores sociales. Y quería preguntarle a Mariano en esto en relación a cómo el consultorio o el sistema de salud, digamos, en hospitales públicos imposibilita, según tu experiencia y los aportes que hiciste, a pensar una salud integral por el lugar del sujeto, sobre todo pensado en niñas, jóvenes y adolescentes. Por lo que dijeron, sos trabajador también del Hospital Gutiérrez, que es un gran hospital público de nuestra ciudad de La Plata, pero quería saber qué estrategias te das vos a partir de la experiencia que tuviste de la importancia de jugar a las bolitas, cómo se lleva el consultorio, que me parece súper interesante también para seguir pensando en estrategias en los distintos espacios que nos toquen, trayendo la territorialidad también a esos lugares y cómo se pasa. Perfecto. Esperá que sea, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Estamos? Sí, Mari. Un pedido más para cuando un poquito, porque hay algunos lo conocen, otros no, la cuestión de qué son los CPA, cómo está panza, te voy a abrir un tema que tenemos salud mental ahora en la nueva cuestión de salud integral. Bien, bien. Y bueno, también por ahí vale, desde ese lugar también están trabajando algo. Y allá, sí. No, yo quería hacer una consulta también a Manuel. Si ustedes trabajan con intervenciones desde los hospitales, ¿cómo es la mediación por ahí como para contactarlos? No, yo por ahí quería al panel así como dejarlo al voleo, porque sé que no hay una respuesta todavía, pero ¿cómo ustedes ven si hay, más allá que algo fueron hablando desde sus lugares, si creen que, cómo es la participación de adolescentes y jóvenes en sus ámbitos? Si ven que es algo que, porque es algo que se habla mucho de la política pública, pero quizá en la práctica después eso se pierde. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Si querés arrancar. Bueno, trato como de sintetizar las respuestas y las preguntas que se hicieron. Empiezo por esto en relación a la demanda que preguntábamos allá. El PRIC nace históricamente para dar respuesta, esto digo como una forma de implementación de la ley de salud mental, y para dar respuesta fundamentalmente a los oficios judiciales del Poder Judicial, digamos, los juzgados de familia, que pedían básicamente la internación de determinadas personas a partir de la demanda de una tercera que se acercaba al Poder Judicial y decía, internen a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a mi mujer. Así nace el PRIE, que ese es como el primer caudal de demanda que recibe. Con el tiempo el PRIE se va haciendo como más famoso en ámbitos de salud, en ámbitos de niñez, se empieza a diversificar la demanda y hoy en día la demanda está mucho más diversificada. Nosotros nos llega a través de la región sanitaria 11, que es para la que, digamos, que es quien coordina nuestro programa, y llega de un montón de distintos lugares y distintas instituciones, que son instituciones de salud, como hospitales, los centros provinciales de atención, que son los CPA, esto que decía Mari, que son los centros territorializados de atención, históricamente en cuestiones de consumo problemático, pero hoy en día, con la ley de salud mental en general,
de la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia. En varios barrios de la provincia, digamos, de La Plata y alrededores también, existen estos CPA, que son centros de atención territorializada. Pero también recibimos demanda de organismos de niñez, el Poder Judicial sigue también demandando desde ahí, bueno, centros de salud, los CAPS, organizaciones sociales, se va siendo conocido un poco la intervención y la forma de trabajo, y eso hace que nos vayan llegando como distintas intervenciones de distintos sectores y distintos ámbitos. ¿Escuelas también? Con escuelas trabajamos bastante, también hay como todo un circuito, no nos llegan directamente, pero de educación trabajamos mucho con el COF, que es un servicio específico digamos, como del sistema educativo provincial, que ellas, las compañeras que trabajan ahí, como que un poco coordinan y sistematizan las demandas y son las que generan reuniones también institucionales, pero también con escuelas trabajamos. Y retomando un poco esta cuestión de los consumos, decía, es para dar 3 clases más, porque es como un tema súper complejo e interesante a la vez, pero bueno, así como en 3 líneas, desde el PIEC nos posicionamos en una postura totalmente opuesta al abstencionismo, a las posturas represoras en relación a los consumos. Entendemos que vivimos en una sociedad de consumo en la que todos y todas somos consumidores, en la que no solo consumimos, sino que vivimos para el consumo es algo que nos interpela todo el tiempo, y desde ahí relativizamos la categoría de consumo, tratamos de darle como otra vuelta, tomamos esta cuestión del consumo problemático en relación a los riesgos asociados al consumo, sostenemos una política de reducción de riesgos y daños, como también una forma de pensar los cuidados en relación a los consumos, y bueno, y pensamos también en este sentido la internación como una pata más, necesaria muchas veces, pero no la única, en la forma de abordar la cuestión de los consumos, ¿sí? Siempre tratando de apostar a la mayor integralidad posible en términos de, no solo de diagnóstico, sino de abordaje. Bien resumido, más o menos. Porque la pregunta estaba ligada a cómo hacíamos, ¿cómo era? ¿La querés repetir? No sé cómo la hice, pero mirándola, ¿Qué estrategias me daba? ¿qué estrategias te dabas en el consultorio para que realmente esté la perspectiva integral que ponías en relación al territorio en diferencia del CAP? Yo igual, o sea, me parece que también hablo desde una particularidad que es no ser pediatra de un servicio de pediatría. No digo que no se pueda en un consultorio tradicional de pediatría, pero los lunes estoy en una mesa barrial, los martes estoy en un equipo que trabaja de manera interdisciplinaria algunas situaciones que incluyen niños, niñas, adolescentes y jóvenes y otras personas también. Los martes a la tarde estoy yendo a un barrio a jugar con pibes para pensar un poco esto del acceso. Los miércoles voy a distintos barrios a atender en el barrio, en lo que llaman postas de salud, fueron muy, muy famosas durante la pandemia, así que capaz se las imaginan. Entonces como que tengo ventajas, por decirlo de una manera, pero sí creo que hay algunas estrategias que me parece están ligadas a la categoría de ternura que traía Manuel, que tiene que ver con a veces ir a buscar ese encuentro, ¿no? Agacharse, saludar. Es muy, o sea, si yo les cuento, me encantaría mostrarles una consulta tradicional o la que me enseñaron a hacer cuando yo era, no sé, iba a decir cuando era pediatra, cuando solo, casi lo digo, pero cuando yo salgo del hospital de niños y yo te mostrara una consulta, estaba fundamentalmente enlazada con la mamá, no, digo la mamá, entiendo que hay otras personas, pero fundamentalmente vienen las mamás. Y no había, como no estaba el espacio de ir a escuchar o a jugar con un niño, una niña, no importa de la edad que sea, ¿no? En esa búsqueda de encuentros, el juego me ha ayudado un montón. En los barrios, siempre que voy, cuando termina la posta, juego a las bolitas, es como ya una estrategia, si quieres, que me doy para poder encontrarme con ellos. Pero me parece que hay algo más allá de eso, es la posibilidad de
creo que lo central para poder encontrarse es el movimiento, ¿no? No quedarse en el lugar cómodo, en el lugar de siempre, sino moverse, salir, ir a hacer una visita domiciliaria. Me acuerdo de la primera visita que hicimos desde el equipo, yo pedía que alguien me acompañe y nadie me quería acompañar. Había trabajadoras sociales, les voy a contar como para pelear un poquito. Como había como mucho ruido con la visita domiciliaria, y yo quería vincularme, lo único que quería era vincularme con esa familia, y bueno, me moví, fui, me dio mucho vértigo, moverse da vértigo, ¿no? Salir del lugar cómodo, el que uno aprendió en su residencia, el que uno aprendió en su facultad, da mucho vértigo, pero una vez que me pude mover, encontré que en ese movimiento me encontraba con las personas, ¿no? Caminando en un barrio, un día, no sé, ahora con las inundaciones de la semana pasada también fue eso, ir al barrio a ver cómo estaban las personas, y ahí me encontré con un montón de pibes y pibas que me pidieron que juegue más las bolitas, les tengo que decir la semana que viene, pues no podía, pero me parece que hay algo en eso, ¿no? De la posibilidad de encontrarme. Y en relación a la pregunta tuya por ahí, a mí me pasó eso, cuando vos me hablaste de juventudes, yo dije, pero yo no los veo, no vienen al hospital. Y cuando empecé a recordar, veo un montón de pibas, sobre todo, de 13, 14, 15, 16, 17, o sea, adolescentes, si vamos a la categoría concreta, pero no las veo en función de, no es que vienen a decirme, Mariano, me siento mal, sino que Cuidadoras. Vienen cuidando. Y el cuidado como un gran organizador de casi todos los contactos que el sistema de salud tiene, me parece como ahí, eso me parece como central, el contacto con jóvenes. Y también como, bueno, una de estas pibas, cuando yo hago esa primera visita domiciliaria, la mamá tiene en ese momento 16 años, y lo central de la intervención sobre esa familia había sido, por las instituciones previas, ¿no? Por el servicio de pediatría de mi propio hospital y por el hospital de niños, había sido el deslegitimar a esa persona como madre, ¿no? No podía porque era adolescente. Eso estaba como en el trasfondo. De hecho, cuando a mí me pasan la historia clínica, me pasan con referente afectivo a abuela. Y yo me acuerdo que le pregunto a Marx, bueno, digo, ¿vos querés ser la mamá de tu hija? Le pregunté así como súper, soy medio rústico a veces para preguntar. Y me dijo, y sí, es mi Bendy. Fue como, y bueno, fue listo ya. Y hoy la situación de salud de esa piba, tanto de la bebé, de la hija, como de la mamá, que hoy ya tiene 18 años, es tremendamente distinta. O sea, la mamá está jugando a la pelota, terminando en secundaria, trabajando, y su hija, que en ese momento no iba al jardín, ahora está yendo al jardín, tiene un acompañamiento de salud. Quizás no es el que esperaban las instituciones, pero tiene un acompañamiento de salud. Tiene un contactos relativamente frecuentes y cuando los necesita, se interna menos de lo que se internaba antes por algunas complicaciones que tiene en términos biológicos, así que me parece que un poco por ahí va la cuestión. No, quizás pensaba en esto de si llegan los jóvenes. Yo no trabajo directamente con población, sino que trabajo con los equipos de salud, son personas también, pero digo, estoy mediada por las representaciones y lo que nos cuentan los equipos de salud. Pero también se me venía a la cabeza que cuando estábamos trabajando en el programa no veníamos laburando temáticas vinculadas, digo, era una gestión bastante difícil, la gestión de Vidal, y no veníamos trabajando cuestiones ni de niñeces ni de adolescencia, sino que siempre pensábamos en población adulta. Y sin embargo hubo una situación de un pibe que reclamó al Estado, que le reclamó al Ministerio de Salud, que él se quería atender en La Plata. Él quería que pudieran acompañar su proceso de supresión puberal en la ciudad de La Plata. Él no quería, el único espacio que había en el país era el Elizalde en Cava, y él no quería viajar, porque él siempre se había atendido en el Hospital de Niñez de La Plata. Entonces, ¿por qué? A partir de ahora, desde que había decidido llamarse de otra manera, vivir el género de otra manera, porque lo derivaban, porque era eso, era derivar a otro espacio. Digo, y ahí como las adolescencias, las juventudes, digo, ponen en agenda al Ministerio de Salud, en este caso, de una temática que no venía siendo trabajada. Digo, y este pibe pudo trabajar con otros pibes que estaban pasando por la misma situación, y digo, cómo eso instaló en el Ministerio de Salud la necesidad de poder acompañar esas prácticas, digo, y hoy en día vemos que hay un montón de demanda y los equipos de salud nos demandan al Ministerio de Salud poder formarse en estas cuestiones, porque siempre estuvo pensada para población adulta porque dudamos del pibe. Sí, si me dice que no se siente
de esa manera, y no, quizás es este momento de la adolescencia que está transitando, quizás va a cambiar, y quizás esto, digo, siempre ponemos en duda lo que nos dicen los pibes, por más que, digo, entendamos el principio del interés superior, de la voz, digo, todas esas cuestiones, digo, ponemos en duda. Entonces, digo, me parece que hoy en día, digo, los equipos vienen pudiendo acompañar y aparece una demanda muy fuerte de niñas, de adolescentes que quieren acceder a otro tipo de prácticas y que no va en línea con lo que quizás se plantea de esto de que los jóvenes no acceden al sistema de salud. Pero desde un lugar... No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta. Si no, vamos cerrando ya el espacio de hoy. Sí, dale. Dale. Si esto acredita ahora para el trayecto educativo de la carrera y se puede tener una falta porque ya está. Sí, acredita horas el ciclo completo, digamos, los 4 encuentros y pueden tener hasta una inasistencia. Así que si después sumate al listado. Sí, ahí me sumé, muchas gracias. Bien, perfecto. Eso porque algunos preguntaron también por mail, agrego. Hay que esperar que termine todo el ciclo ya está aprobado por el consejo directivo, la comisión de grado, tenemos resolución, todo. O sea que después es solo el trámite frente a la oficina del alumno, digamos. No a la oficina porque es por mail, pero es... Sí, última cosa. Dale. ¿No querés contar un toque tus apps? ¿Qué? ¿La experiencia del hospital tuyo? Sí, cómo no. En esto que hablaba recién Mariano de los apps, que son estos servicios nuevos que se crean con esta gestión del Ministerio de Salud, con Goyan y después con CREPLAC, son servicios que buscan tener, digamos, una apertura comunitaria y garantizar el acceso, que no sea esto, que la gente llegue al hospital, sino ver de qué manera los hospitales, las instituciones pueden lograr otros abordajes territoriales. Cuando se creó, él fue primera cohorte, nosotros fuimos segunda cohorte. Muchos de los que... Yo trabajo en el Hospital Bollini, que es un hospital especializado en odontología infantil. Muchos de los que integramos distintas áreas, yo pertenezco al servicio social, fui a participar al SAPS, y son espacios que han tenido un lugar maravilloso en términos de no solo lo que logran en términos de promoción, con todos los problemas del mundo, obviamente, y prevención, sino porque además tensionan ciertas lógicas, que es lo que decía Mariano, ciertas lógicas hospitalarias instituidas que no siempre son bien recibidos los apps adentro de las instituciones. Particular, ¿qué? No, hay gente que lo detesta en mi hospital. Pero sí me parece que, porque además de la pata más comunitaria, también tienen una pata que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo de la formación y de la investigación también en salud. Porque hay muchas de las experiencias que hoy, por ejemplo, tenemos compañeros que nos vienen a contar acá, hay muchas de las experiencias que se producen en los ámbitos de salud que se van perdiendo, que no se van registrando, y eso hay también una cuestión en el SAPS ahí por hacerlo. Particularmente, nuestro SAPS tiene un trabajo fuerte, ahora está en postas sanitarias en Villa Elvira, y ha logrado establecer, no garantizar que es un problema la atención odontológica en el territorio, pero sí un primer contacto para después generar ciertos vínculos para que los pibes estos puedan seguir teniendo su atención en el hospital. Salud bucal es un área que es muy estallada, en la que hay poco presupuesto, en la que hay poca oferta también, y infancias por lo menos hay un hospital, pero lo que es adulteces es todo un tema también, la salud bucal. Pero sí son servicios y que además las están peleando mucho porque el miedo nuestro con los cambios de gestiones y eso es cuanto se han institucionalizado, pero bueno, son súper interesantes y además un espacio muy importante de laburo para muchos trabajadores sociales. Casi todos los apps tienen trabajadores sociales. Bueno.
Un gusto este segundo encuentro. Nos vamos a ver en el tercer encuentro, que va a ser... Sí. Escribimos abajo, vuelta, Al lado. presente, Exactamente. abajo lo que no estaba. Mari, fecha de... ¿Te acordás la fecha del último? El encuentro es un miércoles. Es miércoles 20 de septiembre, 6 de la tarde.